Hola, buenas tardes. Me gustaría en primer lugar daros las gracias a todos los oyentes por estar conectados un día de primavera como este, que lo que apetece es estar tomando el solecito en la calle, pero yo creo que merece la pena porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema muy interesante y tenemos dos magníficos ponentes. Quiero darle las gracias también a SEMI, a SH y a Pfizer por permitirnos ponernos en contacto y poder hablar de enfermedad tromboembólica y anticoagulantes de acción directa, que es de lo que vamos a tratar esta tarde. Como he dicho, tenemos dos ponentes sólidos, potentes, expertos, muy expertos en su tema. Voy a presentar primero al primer ponente, que es el doctor Salazar. El doctor Salazar es médico adjunto de la unidad de corta estancia del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Es profesor asociado de Patología General y está acreditado por la NECA. Es el responsable de la creación, manejo, control y acreditación por SEMI en el nivel avanzado de la unidad de enfermedad tromboembólica venosa de su hospital. Es un miembro muy importante en el grupo Riete, con más de 4.000 pacientes incluidos, y tiene más de 40 publicaciones como coautor y más de 100 ponencias. Además de esto, Vladi es un amigo y por eso me gusta presentarlo. Y además de todo esto, es un gran luchador. Así que, sin más, le dejo con Vladimir Salazar, que nos va a hablar de las novedades en ETV y anticoagulantes de acción directa. Buenas tardes a todos. Antes de evidente hacer tromboembolismo a los patrocinadores Pfizer y Bristol Myers y, cómo no, a la gran secretaría técnica, a SH Medical, que con su increíble trabajo hace que parezca fácil lo que realmente no es. Y bueno, esta es mi diapositiva de conflicto de intereses. Y bueno, como todos sabéis, la enfermedad tromboembólica se manifiesta principalmente por la trombosis venosa profunda y su complicación más temida por la embolia de pulmón. Un estudio epidemiológico del 2007 demostró que en Europa había mayor mortalidad por embolia de pulmón que por cáncer de mama, cáncer de próstata, SIDA y accidentes de tráfico juntos. Es decir, la embolia de pulmón sumaba 500.000 muertes al año, mientras que estas cuatro situaciones no llegaban a 350.000. Dicho de otra forma, en el mundo occidental supone una muerte cada 37 segundos y eso quizás es lo que no le llega a todos los clínicos que no están sensibilizados con este tema y mucho menos a la población general, este dato. No solo eso, sino que es la tercera causa de muerte mundial cardiovascular, la primera causa de muerte hospitalaria evitable, la segunda causa de muerte en un paciente oncológico y hasta hace poco era la primera causa de muerte materna en el mundo occidental. Como todos sabéis, la anticoagulación es el pilar básico del tratamiento tanto en la fibrilación auricular como en la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón. La anticoagulación clásica, llevamos casi 60 años con nuestro Sintrom de toda la vida y fuera de España quizás más con la warfarina. Y desde hace unos años aparecieron los anticoagulantes de acción directa, que lo he puesto aquí por orden alfabético, Apisaban, Dabigatran, Edosaban y Rivarosaban, que han cambiado un poco el escenario. Como sabéis, el gran problema que teníamos con el Sintrom era la hemorragia grave. Es decir, había hasta un 3% de hemorragia grave, sobre todo de hemorragia cerebral, que era la que más miedo nos daba, y luego pues, todos los inconvenientes que suponen los controles en el centro de salud, las interacciones farmacológicas, las interacciones con los alimentos ricos en vitamina K, etcétera, etcétera. Cuando aparecieron los anticoagulantes de acción directa, aparecen como anticoagulantes en la fibrilación auricular y en la enfermedad tromboembólica venosa. Y esto se basa en los ensayos clínicos pivotales que se fueron publicando desde el 2009 en el New England hasta el último, el Hokusai, en el 2013. Hemos pasado incluso de NACOS a ACOS. Es decir, ya no son nuevos anticoagulantes, ya son los anticoagulantes de acción directa. Y ha dado tiempo a muchísimas publicaciones. Desde el 2009 ha dado tiempo a analizar por activa y por pasiva, por delante y por detrás. Y los metaanálisis, lo que nos enseñaron, este del 2014, que englobaba los 5 estudios con 25.000 pacientes casi, era que en cuanto a la eficacia eran iguales de eficaces
en la enfermedad tromboembólica venosa que los anticoagulantes clásicos antivitaminas K, en cuanto a recurrencia, embolia de pulmón fatal y mortalidad total. Pero cuando vamos a su seguridad, lo que vimos, y lo vamos a desmenuzar un poquillo, es que había mejores resultados en cuanto a sangrados y quizás en la embolia de pulmón no se alcanza un NNT muy elevado, que sangrado fatal eran 1.111 pacientes, sangrado mayor 149, sangrado no mayor clínicamente relevante 56, el sangrado intracraneal no fatal 714, el gastrointestinal 625 y el no fatal en sitio críticos 263. Esto es así porque quizás la anticoagulación en la enfermedad tromboembólica es más acotada en el tiempo a diferencia de la fibrilación auricular. Si nos vamos a los metaanálisis que engloban los estudios de enfermedad tromboembólica y de fibrilación auricular, que suman 102.000 pacientes, vemos que los ACOS suponían una reducción del 28% de la hemorragia grave. Pero no solo eso, un 47% de reducción de la hemorragia mortal y un 57% de reducción de la hemorragia intracraneal. Son datos aplastantes, datos que cualquier paciente cuando se le explica optaría claramente por un ACOT antes que el síndrome o la warfarina, pero la realidad en la que estamos actualmente, ¿cuál es? Bueno, evidentemente después de los metaanálisis de los ensayos clínicos aparecieron miles de estudios de vida real, del Medicare, del sistema de insurance de Estados Unidos, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, los estudios nórdicos, y todos demostraron los mismos resultados que en los ensayos clínicos. Pero si vamos al vida real, el registro estrella es el RIETE, y RIETE también ha dado tiempo a analizar los datos de los ACOS, y quizás el estudio que a mí más me gusta, que es que se publicó en el 2019 por López Núñez, donde hablaban del paciente frágil. Siempre nos ha costado anticoagular con ACOS a los pacientes frágiles, pero lo que nos muestra los estudios de vida real es que realmente cuando incluimos los 24.000 pacientes de RIETE, que 10.000 eran los frágiles, y analizamos el tratamiento, vemos que con ACOS había mejores resultados tanto en el tratamiento inicial y a largo plazo, tanto en eficacia como en seguridad. Luego, en vida real, el ACOS demuestra que es eficaz y seguro tanto o más como los antivitaminas K. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que tampoco sirve para todos los escenarios. El antifosfolípido demostró que el triple positivo había mucho más riesgo de recurrencia y, por tanto, no nos atrevemos a utilizar los ACOS en el antifosfolípido, si alguna pega tenía que tener. Pero esto ha dado lugar a que las guías clínicas ya se posicionen. La Guía Europea de Cardiología del 2019 sobre embolia de pulmón ya se posiciona claramente como nivel de evidencia 1 que el ACOS es la primera opción de anticoagulación en los pacientes con embolia de pulmón. Yo quería hacer una salvedad aquí con las dosis para aclarar, porque la fibrilación auricular tiene sus dosis, la enfermedad tromboembólica tiene sus dosis y muchas veces llevan a error. Entonces, cuando lo pongo por orden de aparición de los ensayos clínicos, el dabigatran lleva 5 días de tratamiento con heparina bajo peso molecular y luego la dosis era de 150 cada 12 horas. Y la dosis de 110 que se estudió y que se utiliza en la fibrilación auricular no está estudiada en los ensayos clínicos de enfermedad tromboembólica. Quiere decir esto que no hay dosis de reducción tanto por edad, por peso o por función renal, sino que es o 150 o no poner el dabigatran. Con rivaroxaban ocurre lo mismo. Tenemos una dosis de 15 miligramos cada 12 horas durante 21 días inicialmente. Seguimos con 20 miligramos cada 24 horas y la dosis de 10 miligramos cada 24 horas, esa es la dosis de tratamiento anticoagulante a largo plazo de extensión, digamos. Cuando cumple los 3 o 6 primeros meses de anticoagulación con la dosis de 20 miligramos, los estudios, el Einstein Extension, demostró que había similar eficacia con mayor seguridad en cuanto al tratamiento anticoagulante, pero de reducción cuando hablamos de problemas de peso, de función renal o edad. El apisaban tenía la dosis de 10 miligramos cada 12 horas durante 7 días y luego se reducía a 5 miligramos cada 12 horas. Y sí tiene su dosis de extensión de 2 miligramos y medio cada 12 horas. Y no tiene dosis de ajuste
tanto en insuficiencia renal, por edad o por peso, sino que la dosis continúa siendo la misma. Y por último, Dosaban, que son 5 días de heparina bajo peso molecular seguido de 60 miligramos cada 24 horas, sí tiene una dosis de reducción de 30 miligramos cada 24 horas en cuestiones de peso, edad o función renal. Mirad, en julio del 2019 saltó la noticia que la OMS añadía 5 terapias para el cáncer y los nuevos anticoagulantes orales como lista de fármacos esenciales. Eso es una realidad de que está así catalogado por la OMS, pero por desgracia la realidad nuestra en nuestro país se calcula que entre 800 y 1 millón de pacientes están anticoagulados, lo que supone el 2% de la población, 55% de ellos por fibrilación auricular, 23% por prótesis valvular o valvulopatía y un 16% por trombosis venosa o embolia de pulmón. Si vemos la indicación de fibrilación auricular o enfermedad tromboembólica, se supone que 560.000 pacientes deberían estar anticoagulados con anticoagulantes de acción directa en nuestro país. ¿Cuál es el problema? El problema es pues, la burocracia y los problemas que tenemos a la hora de prescribir los ACOS. Entonces tenemos un informe de posicionamiento terapéutico, que todos lo conocemos, que en cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, donde nos dicen cómo tenemos que mandarlo si no toma todavía antivitamina K o cómo hay que hacerlo si ya tomaba previamente el Sintrom. El problema es que en enfermedad tromboembólica se aprobó su indicación, pero no se aprobó su financiación. Y esto es así desde diciembre del 2011, estando a la cola de Europa actualmente en cuanto a financiación de los ACOS para enfermedad tromboembólica. Todos los demás países de la Comunidad Europea tienen la financiación aprobada. Y mirad, cuando aparecieron los ACOS del Dabigatran por el 2009, en el país se publicó un fármaco más eficaz para el corazón puede sustituir al Sintrom. Parecía que se iba a jubilar el Sintrom. Ese mismo periódico, yo incluso hice una diapositiva en un congreso de Regreso al Futuro, que habíamos llegado ya al futuro. Encontrarán algo mejor que el Sintrom, ojalá, y habíamos llegado al futuro. Ya teníamos una herramienta mejor que el Sintrom. Bueno, pues ese mismo periódico publicó posteriormente que más de 120.000 personas no reciben anticoagulantes que necesitan y nuevas barreras en el acceso a los nuevos anticoagulantes. Lo que parecía que iba a ser la jubilación absoluta del Sintrom, por lo menos en esas dos indicaciones, pues la gran realidad es que hay diferencia entre comunidades autónomas en la prescripción. Con cada uno es simplemente la tabla para que veáis la diferencia entre una comunidad autónoma y otra en toda la burocracia de la prescripción. Y hace 2 años, tuve que hacer la OPE y entonces me tocó estudiarme los temas de sanidad de la Constitución y la nueva ley del medicamento. Y entonces me hizo mucha gracia ver el artículo 43 de la Constitución que dice que la Ley General de Sanidad está para corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos. Pero que las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos. Luego, cuando vamos a la nueva ley del medicamento, vemos que claramente dice que se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad y que las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos. Cosa que, ¿qué es lo que ocurre en España actualmente? Bueno, pues actualmente, si contamos que el 71%, esos 560.000 pacientes, deberían estar anticoagulados con alcohol, pues la realidad es que veis que la penetrancia mayor quizá llega a Cantabria con un 38,5% y luego tenemos Asturias con un 14,9% y el Baleares con un 14,3%. La penetrancia es mucho más baja de lo que debería. Pero es que si nos comparamos con Europa, vemos que España está a la cola con el 23,9% en igualdad en el furgón de cola con Finlandia, Holanda y Rusia y Reino Unido. Y en cambio Portugal, nuestro vecino Portugal, llega hasta el 57%. Es decir, son datos abismales de la situación actual que vivimos con los ACOS y la enfermedad tromboembólica venosa. Y para más INRI, en esta pandemia del COVID que nos ha tocado sufrir, bueno, pues salió una noticia en mi comunidad que era que la región de Murcia es la primera comunidad en ampliar la financiación de nuevos anticoagulantes para evitar la visita de los pacientes a los centros. Yo, vamos, no cabía de gozo en mí de que por fin iba a poder utilizar los ACOS en mis pacientes, pero a las 3 horas llegó la nota que decía que era solo para fibrilación auricular.
que los pacientes con enfermedad tromboembólica tenían que ponerse al riesgo a COVID, ir a sus controles de sintrón como lo que no querían hacer para los pacientes de fibrilación auricular. Un despropósito que no hemos conseguido solucionar a día de hoy. ¿Y esto por qué? Pues evidentemente, pues ¿por qué va a ser? Por el dinero. Cuando hacemos un análisis así somero, pues los antivitamina K nos llegan a 12 céntimos al día, los sacos a 3 euros al día, y cuando uno hace las cuentas rápidamente y hace con 500.000 pacientes a 2,8 euros al día, pues eso son 1.440.000 euros al día, que yo ya en cantidades tan grandes me gusta más las pesetas, que son 240 millones de pesetas, pero que al mes son 43 millones de pesetas, que son 7.187 millones de pesetas al mes. Bueno, pero os recuerdo que la heparina cuesta 12 euros al día y está financiada actualmente. Es decir, que podemos mandar a nuestros pacientes con heparina todo el tiempo que quieran con un gasto superior, pero no con los sacos, que es más barato. Y además no solo eso, sino que los sacos aportan beneficios en términos de reducción de ictus, embolismo, hemorragia y muerte evitada frente a dicumarínicos y aspirina. Y aportan beneficios, además, en la reducción de ir a los controles de consulta, tanto para los controles como por eventos adversos. Y además ya hay estudios de coste-efectividad, ha habido y por haber, norteamericanos los primeros, luego ya nórdicos, y ya hay de todo tipo de estudios que han demostrado que es coste efectivo a corto plazo, ya no a medio y largo plazo, a corto plazo es costo efectivo. Otro tema sería el tema del cáncer, enfermedad tromboembólica y ACOS, que el doctor Muñoz nos va a explicar posteriormente. Y como conclusiones, pues que los ACOS son una realidad que vinieron para quedarse en el 2009, pero que por desgracia en España están infrautilizados, que tenemos restricciones en el IPT para fibrilación auricular, pero es que encima no están financiados para enfermedad tromboembólica. Hay desigualdad entre comunidades autónomas, algunas encuentran un resquicio para la prescripción, en mi comunidad no hay ningún resquicio y bajo ningún concepto se puede prescribir para enfermedad tromboembólica, y en este sentido, por desgracia, estamos a la cola de Europa en cuanto a su utilización y estamos perjudicando a muchos pacientes por no poderle dar el mejor tratamiento y el más seguro. Y muchas gracias, eso es todo. Gracias, Vladi. Yo creo que ha sido bastante claro. Ahora voy a pasar a presentar al segundo ponente y después ya haremos la discusión. El segundo ponente es Andrés Muñoz, que es médico adjunto en la unidad de tumores digestivos del Servicio de Oncología Médica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y responsable e investigador principal de proyectos de investigación en tumores hepatobiliopancreáticos, cáncer y trombosis. Es vicepresidente del Comité de Ética de Investigación Clínica de su hospital, colaborador de la asignatura de Patología Médica. Es coordinador del Grupo de Trabajo Cáncer y Trombosis de la Sociedad Española de Oncología Médica, tiene más de 100 comunicaciones y más de 30 publicaciones indexadas. Y trabaja actualmente en las áreas de investigación de modelos predictivos de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer y tratamiento con quimioterapia, genómica de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer y nuevos fármacos anticoagulantes en el paciente oncológico. Os puedo decir que es un experto en el tema. Da gusto ver cómo un oncólogo es un apasionado de la enfermedad tromboembólica, y esa pasión además la pone de manifiesto en sus presentaciones, porque lo he escuchado varias veces. Así que os dejo con el doctor Andrés Muñoz, que va a hablar de ETV, cáncer y anticoagulantes de acción directa. Muchas gracias, Ángeles, por tu amable presentación. Es un verdadero gusto estar con todos vosotros hoy para hablar sobre enfermedad tromboembólica venosa en el paciente oncológico, que es un área de trabajo que me gusta mucho, y ojalá podamos incluir a más oncólogos, digamos, en este campo, que me parece apasionante y de una relevancia clínica muy elevada en nuestra práctica clínica, que los oncólogos vemos mucha trombosis todos los días y nos enfrentamos a esta complicación y debemos aprender a manejarla. Yo voy a analizar hoy los datos que hemos tenido de los sacos relacionados en la ETV asociada con el cáncer, los últimos datos que hemos tenido en este año. Estos son mis conflictos de intereses, y esto va a ser, digamos, un poco la agenda que voy a analizar. En el último año, podemos decir, desde finales del 2019 a ahora, en el último año y medio, hemos tenido un cambio notable en la enfermedad tromboembólica venosa, específicamente en el campo de los ACOTS y específicamente dentro de los ACOTS con apixaban. Apixaban es el fármaco que nos ha cambiado un poco el panorama. Yo creo que podemos decir que ha sido el hito
de enfermedad tromboembólica venosa y oncológico desde el año 2003 que tuvimos los datos de las heparinas de bajo peso molecular con el estudio CLOT, y esto nos ha cambiado un poco, digamos, el panorama de la ETV en el paciente con cáncer. A mí me gustaría revisar estos datos y no sobre todo contar el estudio ADAM y el estudio Caraballo, que ya son conocidos, sino dar algunos datos nuevos que han aparecido justo en estos últimos 4 o 5 meses que nos han completado, digamos, los datos que hemos tenido con apixaban y nos van a dar una idea de cuál es la situación actual. Esta va a ser la agenda que voy a seguir y vamos a iniciar con el estudio ADAM. Revisaremos rápidamente el estudio ADAM, que todos vosotros seguro que ya lo conocéis. Fue un estudio norteamericano pequeñito con 300 pacientes con cáncer activo y enfermedad tromboembólica venoso, un estudio que aleatorizó a la pauta habitual con dalteparina. Recordar que siempre todas las autoridades o todas las agencias reguladoras nos van a pedir como brazo control el estudio CLOT con dalteparina porque es la heparina que mejores resultados tiene en enfermedad tromboembólica venosa con cáncer y se considera el brazo estándar, no otro tipo de fármaco, sino es el que nos van a pedir de forma, digamos, sistemática y repetida todas las agencias. Y se comparó este fármaco dalteparina, la dosis habitual del estudio CLOT con un 25% de reducción de dosis a las 4 semanas, con la dosis habitual que tenemos con apixaban de 10 miligramos cada 12 horas durante 7 días, pasando a 5 miligramos cada 12 horas hasta completar una duración de 6 meses. Peculiaridad de este estudio, que el objetivo primario fue el sangrado mayor. No hablamos de recurrencia, sino objetivos primarios, sangrado mayor, en base a la definición de la ISTH. Y objetivos secundarios, pues ya sí que nos analizó otro tipo de sangrados y la eficacia. Datos interesantes en cuanto a las características de la población. Se incluyeron no solo las trombosis venosa profunda y embolias de pulmón, se añadieron los eventos tromboembólicos venosos asociados a las TVPs de miembros superiores, que muchas de ellas están relacionadas con el catéter, a las trombosis venosas cerebrales y a las esplácnicas. En cuanto a las características de los pacientes clínicas, 35%, es decir, más de un tercio, cánceres gastrointestinales, 2/3 de la muestra, tumores metastásicos y recibiendo terapia sistémica concomitante, prácticamente 3/4 partes de la población. Es decir, no podemos decir que es una población de bajo riesgo. Objetivo primario del estudio, que era el sangrado mayor, pues es un objetivo que vemos que no hay diferencias. Apixaban y dalteparina no vemos diferencias significativas. Llama la atención que con apixaban había un 0% de sangrados mayores en 145 pacientes y eso dio mucho que hablar y se habló mucho en este estudio de una ultraselección de los pacientes que estaban muy seleccionados. Pero sí que es cierto que nos da una señal de seguridad de que apixaban, a diferencia de otros anticoagulantes orales de acción directa que habíamos visto en los años previos, tanto datos con edoxaban como con rivaroxaban, que parecía que sangraban más, que había mayor incidencia de sangrados mayores o sangrados no mayores clínicamente relevantes. Y también veíamos que esos pacientes, sobre todo los sangrados, se centraban en el tracto gastrointestinal y en los tumores o los cánceres digestivos y en los cánceres geniturinarios. Incluso en el estudio con rivaroxaban nos obligó o se obligaron los autores a tener que suspender la inclusión de cáncer esofagogástrico por un incremento del riesgo de sangrado. Por lo tanto, aunque fuera una población seleccionada, en esta población seleccionada no veíamos un mayor incremento del riesgo de sangrado con apixaban con dalteparina. Pero sí que es cierto que me llama la atención la baja incidencia de eventos. En cuanto a los sangrados no mayores clínicamente relevantes, vimos un incremento en la rama de apixaban, 6,2% versus 4,2%. Esta diferencia no fue significativa y cuando sumábamos todos los sangrados, pues prácticamente teníamos la misma incidencia de sangrados mayores más los no mayores clínicamente relevantes, siendo esta diferencia no significativa. En cuanto a la eficacia, de nuevo volvimos a ver unos datos especialmente favorables para apixaban, lo que ponía de nuevo otra vez, puso en duda los resultados de este estudio, una recurrencia del 0,7% para apixaban con dalteparina del 6,3%. De nuevo, volvíamos a pensar en ultraselección de pacientes, pero nos volvía a dar una señal de que a lo mejor apixaban podía ser un fármaco tanto eficaz en cuanto a la recurrencia como seguro. Ya digo, este es un estudio pequeñito. Yo no me centraría quizás en los datos de esta parte, porque luego tuvimos los datos de Caraballo que nos lo confirmaron, pero yo me centraría en esta parte. Hice un análisis de calidad de vida. Es el primer estudio, el primer ensayo clínico aleatorizado que analiza la calidad de vida en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Se comparó apixaban con la heparina bajo peso molecular. Vemos que en el momento cero del inicio del ensayo clínico de los pacientes no había diferencias entre los dos fármacos. Pero si luego nos fijamos qué ocurre a partir del primer mes, hacían análisis de forma mensual, lo que vemos claramente que predomina lo amarillo. ¿Qué es lo amarillo? Que favorece diferentes datos de calidad de vida para apixaban respecto a dalteparina. Y claramente son datos mucho más favorables globalmente en cuanto a calidad de vida en distintos, digamos, distintos aspectos.
insisto con esto, es el único y el primer ensayo clínico que da un análisis de calidad de vida de apixaban o de un anticoagulante oral de acción directa y una heparina molecular. Y claramente, como podíamos esperar, como podía ser de otra manera, el fármaco por vía oral es percibido por el paciente con mejor calidad de vida y con mejores endpoints. Otro dato interesante que debemos analizar es que los pacientes asignados a dalteparina tuvieron un incremento de 3 veces de la probabilidad de abandonar el estudio de forma prematura, fundamentalmente debido pues, a esa dificultad en la administración del fármaco. 6 pacientes en la rama de apixaban, 22 pacientes en la rama de dalteparina, esto se incrementa por 3 y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Es decir, no solo mejoraba la calidad de vida, sino que apixaban nos mejoraba la adherencia al tratamiento. Menos pacientes perdían este tratamiento. Esto se comunicó a finales de 2019, se publicó a inicios de 2020 y justo hace un año, el 29 de marzo del año 2020, se presentó en el Congreso Americano de Cardiología los datos del estudio Caraballo. El estudio Caraballo, a día de hoy, es el estudio de enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer con mayor número de pacientes. Aleatorizó a 1.170 pacientes con cáncer y enfermedad tromboembólica venosa a las mismas pautas que hemos visto antes en el estudio ADAM. Lo único que aquí, el objetivo primario del estudio fue la recurrencia, fue la eficacia. Y de nuevo la duración volvió a ser de 6 meses. Este es un estudio de iniciativa de investigador. Yo tuve la suerte de poder participar en el diseño del estudio y fue un estudio que ni tanto Pfizer como BMS tuvo ningún tipo de interferencias tanto en el desarrollo como en el diseño, como en el análisis, las conclusiones que tuvimos la libertad absoluta de poder escribirlo y realizarlo de forma independiente. Se incluyeron pacientes con cáncer activo y también pacientes con historia de cáncer, como habían incluido otros ensayos clínicos, como Hokusai, que eran aquellos pacientes con un cáncer diagnosticado en los 2 últimos años. Esta población podía ser una población que podía darnos ciertas dificultades a la hora de analizarlo o extraer conclusiones, pero luego, como veremos, el porcentaje de pacientes incluidos con historia de cáncer fue mínimo y no nos ha, digamos, distorsionado los resultados que obtuvimos. Se estimó, digamos, una no inferioridad, es un estudio de no inferioridad, la enfermedad tromboembólica venosa, la recurrencia de ETV iba a ser semejante, se estimó un 7% en el brazo de dalteparina y se estimó que hasta duplicar esa incidencia podíamos considerarlo como en un margen de no inferioridad, con un error beta del 20% y un error alfa de 0,025 y con un análisis de intención de tratamiento modificado, como es un posible, digamos, llamémosle estándar. Estas son las características del estudio, las principales características de los pacientes. Vemos la mediana de edad en torno a 67 años. Teníamos otra característica en Caraballo, pensando que los eventos incidentales podían tener un comportamiento más benigno o con menos carga pronóstica, se decidió hacer un CAP, un parón en la inclusión de pacientes y no incluir más de un 20% de eventos incidentales. Otros estudios, por ejemplo, el estudio SELECT-D, incluyó todo tipo de pacientes sin ningún CAP y el porcentaje de eventos incidentales estuvo por el 50%. Lo que comentábamos, pacientes con cáncer activo, la mayoría, por encima del 97%, es decir, tan solo un 2% teníamos esa historia de cáncer. Y luego pacientes con cáncer localmente avanzado metastásico, es decir, con cánceres realmente los que vemos nosotros los oncólogos médicos en la consulta, pues prácticamente estábamos por encima de 2/3 de la muestra, cerca del 70%. Esto fueron la distribución de tumores incluidos. El tumor más frecuente fue el cáncer colorectal, en torno al 20%, el segundo el pulmón y el tercero la mama. Importante, Caraballo, todos ya conocéis los resultados, siempre se habla mucho de la ultraselección de pacientes. Pero me gustaría hacer alguna reflexión al cabo de esto. Lo primero, el 25% de los pacientes tenían un cáncer del tracto gastrointestinal. Y si consideramos todo el aparato digestivo, por ejemplo, incluyendo cáncer de páncreas o colangiocarcinomas, los tumores digestivos llegaban aproximadamente a un tercio, casi alcanzaban el 33% de la muestra. Es decir, no es un estudio con pocos pacientes con cáncer gastrointestinal, es un estudio con muchos pacientes con cáncer gastrointestinal. Segundo, este dibujo, esta pintura, esta foto que nos da de tipos de tumores, pulmón, colorecto, segundo pulmón, tercero mama, es una distribución habitual que podemos esperar en nuestra práctica clínica. Pues aquí os he traído el hermano pequeño de Riete, que nosotros estamos aprendiendo mucho de Riete, intentando copiaros todo lo que podemos. Este es el registro TSEO específico de trombosis y cáncer. Y fijaos, datos del año 2020-2021. Tumor más frecuente de TSEO, colorecto. Segundo pulmón, tercero mama. Es decir, es bastante proporcional o bastante similar a lo que hemos visto en Caraballo. Es decir, no hay una ultraselección de pacientes. Y si luego analizamos específicamente los cánceres
que tienen más riesgo de sangrado en el estudio Caravaggio y los comparamos directamente con el estudio Hokusai, que es el estudio, digamos, que podemos comparar. Rivaroxaban es un estudio de una dimensión estadística y un diseño diferente, no tenía hipótesis establecida, un estudio piloto, 400 pacientes, menos de la mitad de la muestra, tuvieron que parar el reclutamiento, es decir, es un estudio con una calidad metodológica claramente diferente. Si analizamos Hokusai, vemos cáncer colorectal, 161 pacientes Hokusai, 234 Caravaggio. Cánceres del tracto gastrointestinal, 54 Hokusai, Caravaggio 54. Cuando vemos porcentajes tremendamente parecidos, 5,2 y 4,6 Caravaggio. Pero si analizamos los estudios del CLOT, porque sobre todo el cáncer esofagogástrico parece que son los que más nos sangran, pues fijaos en CLOT en el año 2003, dalteparina 3,8%, antivitamina K 4,7%. Es decir, este 4,6% de Caravaggio no es especialmente llamativo, no es tan infra o ultra representados. El cáncer esofagogástrico está en una dimensión similar tanto a Hokusai como a CLOT. Cáncer pancreatobiliar, 89 pacientes, 8,5%, 87 pacientes, 7,5% en Caravaggio. Total del tracto gastrointestinal, 215, 20% Hokusai, 288 Caravaggio, 25%. Geniturinario, ojo que ese sangrado también habíamos visto en los otros estudios que podía ser también prevalente. 13% Hokusai, 136 pacientes, 139 Caravaggio, 12%. Exactamente igual. Y solo donde hemos visto un poquito menos de pacientes en cánceres hematológicos, las neoplasias malignas hematológicas, 10,6% Hokusai, 111 pacientes, 7,6% Caravaggio, 85%. Quizás esto también era debido a la sobre representación en este estudio de especialistas en oncología que participaron en Caravaggio. En cuanto a fármacos oncológicos, permitimos la inclusión de cualquier fármaco oncológico en el estudio, inmunoterapia, biológicos, antiangiogénicos, inhibidores de tirosinquinasa. No se excluyó ningún fármaco oncológico por tema de interacciones. Analizamos rápidamente los resultados. La duración del estudio. Vemos que los pacientes con apixaban tienen mayor permanencia en el estudio y a 6 meses se incrementa. Hay un 8% más de pacientes que completan el tratamiento más que la rama de heparina. Es decir, hay mejor adherencia a el fármaco por vía oral que a la heparina bajo peso molecular. Y eso lo vemos tanto a 3 como a 6 meses. Segundo, retirada del consentimiento, que puede ser como un proxy de inadecuada dosificación o posología, o que el paciente esté, digamos, incómodo. 12 pacientes en apixaban, 41 pacientes en la rama de la heparina. Prácticamente volvemos otra vez a que se triplican el número de pacientes que retiran el consentimiento, y ya digo, puede ser un proxy en cuanto a la incomodidad de la prescripción. Objetivo primario del estudio, lo que hemos hablado, recurrencia, ya lo conocéis todos, apixaban no es diferente a dalteparina. Incidencia recurrencia 5,6% apixaban, dalteparina 7,9%. Si analizamos cuál había sido nuestra hipótesis estadística, fue el 7%, prácticamente lo clavamos, 7,9%, la asunción estadística inicial fue correcta. Hazard ratio 0,63, se cumple la no inferioridad y está en el límite de la superioridad, un 0,08 para superioridad. No es superior por muy poquito y podemos concluir que es igual desde un punto de vista de la recurrencia. Sobre todo la recurrencia es a base de embolia de pulmón, mientras que las trombosis venosa profunda son iguales. Y los eventos fatales, las embolias de pulmón fatal, fueron estrictamente iguales o semejantes en las dos ramas. Objetivo primario de seguridad, que quizás aquí es donde mayor aporta apixaban. Objetivo primario de seguridad, sangrado mayor 3,8% apixaban, 4% de alteparina, Hazard ratio 0,82, sin diferencias estadísticamente significativas. Volvemos a ver la misma señal que habíamos visto con Adam con esas limitaciones de estudio ultraseleccionado, pero aquí claramente en un estudio que podemos decir que la población no es ultraseleccionada, es una población similar a otros ensayos clínicos y a los registros, no vemos diferencias. Hicimos un análisis post-hoc. Caravaggio se diseña en 2015, 2018 aparecen Hokusai y Select-D con rivaroxaban, aparece el problema de los sangrados mayores, hicimos un análisis post-hoc, no inicialmente previsto en 2015, a la luz de los resultados de los otros DOACs, y analizamos los sangrados mayores gastrointestinales. Apixaban 1,9%, dalteparina 1,7%, no vimos diferencias estadísticamente significativas, ni en el resto de sangrados mayores. Como habíamos visto en el estudio Adam, había un incremento numérico no significativo de los sangrados no mayores clínicamente relevantes, 9%, 6%, y la suma de ellos volvíamos a ver un incremento numérico, pero no significativo de los sangrados totales, 12,2% versus 9,7%, un hazard ratio 1,16 que no tiene significación estadística. ¿De qué se mueren los pacientes en Caravaggio? Se mueren del cáncer. La causa de mortalidad fundamentalmente es el cáncer y solo una minoría de pacientes se mueren de enfermedad tromboembólica venosa, siendo similares. ¿Cuál es la mortalidad del estudio a 6 meses? 23% apixaban, dalteparina 26%, hazard ratio 0,82, no encontramos diferencias. Gente dice,
los pacientes de Caravaggio tienen mejor pronóstico que de los Hokusai. No es correcto. Si analizamos Hokusai, la mortalidad a 6 meses del estudio publicado en New England, la mortalidad a 6 meses, 26,8%, 24,2%, prácticamente similar a lo que nos ofrece Caravaggio. Es decir, no estamos hablando de 10 puntos de diferencia de supervivencia. Es decir, cuanto a pronóstico, los pacientes son muy parecidos. Este es un objetivo secundario del estudio que fue la supervivencia libre de evento. ¿Qué nos importa a los internistas, oncólogos, hematólogos, neumólogos sobre nuestros pacientes? Que no se mueran, que no tengan recurrencia y que no sangren. Se hizo este endpoint al igual que lo hizo Hokusai y vimos que apixaban incrementaba de forma significativa la supervivencia libre de evento, de estos 3 eventos conjuntos. 73,3% teníamos de no evento a 6 meses con apixaban, dalteparina 68,6% y esta diferencia fue significativa. Un hazard ratio de 0,74, una reducción significativa del 26% a 6 meses. Este dato no lo había alcanzado otros ensayos clínicos. Análisis de su grupo, todos los pacientes globalmente parece que se benefician, pero vemos una interacción en cuanto a la edad. En menores de 65 años, apixaban funciona significativamente mejor que la recurrencia. En el resto de edades no hay diferencias significativas de recurrencia, se traspasa el 1. Sí que es cierto que vemos que los pacientes mayores de 75 años, parece que está la curva desplazada o está el gráfico desplazado a la derecha, pero llama la atención la baja incidencia de recurrencia en este grupo de pacientes mayores de 75 años de tan solo el 2,8%, que es menor que la recurrencia que hay en otras edades, tanto con dalteparina como apixaban. Vemos una interacción, pero la interacción es significativa, sobre todo en menores de 65 años y a favor de apixaban. Más datos que tenemos, otros eventos adversos, no vemos diferencias de otros eventos adversos, incluidos la toxicidad hepática, que podríamos pensar que el metabolismo de estos fármacos nos pudiera afectar esta toxicidad hepática. No vimos diferencias en cuanto a toxicidad, ni a toxicidad específica hepática, ni en cuanto a la suspensión, etc. Globalmente podríamos decir que este era un fármaco bien tolerado y si analizábamos, aunque no había diferencias significativas, veíamos una ligera menor número de eventos en la rama de apixaban en cuanto a los eventos adversos. Estas son otra gráfica que nos intenta comparar Caravaggio con Hokusai. Vemos una edad superior en Caravaggio, en Hokusai un poquito más jóvenes. Vemos los eventos incidentales, la embolia de pulmón es superior en Hokusai, superior a Caravaggio. Recordad que estos eventos fundamentalmente muchas veces son embolias de pulmón incidental. Caravaggio tenía la exclusión del 20%. Los eventos sintomáticos en Caravaggio fueron superiores que en Hokusai. Es decir, podemos hacer distintas comparaciones y podemos tener unos estudios, digamos, relativamente parecidos. La población con cáncer activo, la población con ECOG 0, 1 y 2. No vemos grandes diferencias entre estos estudios. Recordad lo que había comentado antes, estos son datos nuestros de Teseo, pero también hay datos de Yarriete muy interesantes publicados por la doctora Peri sobre el impacto de los eventos incidentales que pudieran tener un comportamiento pronóstico diferente. Recordar que se ha publicado un segundo estudio de Caravaggio, se publicó en el mes de septiembre sobre análisis de sangrados. Mucha polémica sobre los sangrados con los DOACs. Aquí se hizo un análisis, como hizo el estudio Hokusai, y lo que vimos que los sangrados en el cáncer gastrointestinal, incidencia de sangrado mayor con apixaban 4,8%, de dalteparina 4,8%. Es decir, los tumores gastrointestinales sangran igual en nuestro estudio con los dos fármacos. En cuanto al cáncer colorectal, 4,1%, 5,3% con dalteparina. Tumores digestivos inferiores sangran igual. Superiores, también comunicaron esta publicación, 8,7% con los esofagogástricos, 9,7% con dalteparina. Y los geniturinarios, 6,1%, 8,2%. Es decir, fraccionando por el tipo de cáncer no vemos diferencias. Vimos un dato interesante que es la historia del cáncer resecado o no resecado. Nos dimos cuenta en Caravaggio que aquellos pacientes que tenían el primario resecado, independientemente que fueran del tracto digestivo superior como inferior, fijaos que no sangran. Cáncer colorectal resecado no sangra ni con dalteparina ni con apixaban. Ni en el cáncer gastrointestinal superior no sangran ni con dalteparina ni con apixaban. Y globalmente vemos que no sangramos. Probablemente el tumor primario no resecado sea la variable o el factor de riesgo más importante para establecer el riesgo de sangrado de los pacientes. Y esto lo hemos visto en Teseo. Estos también datos publicados en el European Journal of Internal Medicine el año pasado. El factor de riesgo más importante para el sangrado mayor en Teseo, casi el 50% de los pacientes, era el tumor primario no resecado. Por lo tanto, variable que recomiendo como mensaje para llevarse a casa para valorar a la hora de ver el riesgo de sangrado, ya que no tenemos un buen modelo predictivo. Aquí vimos otro análisis en Caravaggio en cuanto a la localización de los sangrados y no vimos diferencias, no hemos visto diferencias en el tipo de tumor, no hemos visto diferencias en cuanto a la localización del sangrado. Y vimos que los sangrados ocurrían un poco más tarde en apixaban que dalteparina, mediana de 40 días,
versus 54 días. Y que fundamentalmente el sangrado en apixaban, casi el 70% se asociaban a que el tumor estaba peor, estaba progresando. Esto ocurrió un poquito menos en dalteparina, 50%, no diferencias significativas. Y en cuanto a los ingresos por la hospitalización, también 37% apixaban, 56% de dalteparina. ¿Y cómo impactaba en cuanto ese tipo de sangrados en cuanto a la interrupción del fármaco? Pues interrupción del fármaco muy similar, 50% apixaban, 56% de dalteparina. Y suspensiones temporales igual, es decir, gravedad igual, impacto más o menos igual. No he traído todos los datos, es un estudio que yo recomendaría que lo leáis con mucha atención porque tiene muchísima información y es un estudio muy interesante. Esto es datos que teníamos de lo que habíamos visto en cuanto a los sangrados no mayores clínicamente relevantes. En el tracto gastrointestinal no vemos diferencias. Donde aquí vemos una pequeña diferencia es en las vías aéreas superiores y en el tracto geniturinario con la hematuria. Es la única diferencia que vemos en comparación con otros estudios sin llegar a la diferencia estadísticamente significativa. Os traigo aquí, digamos, una novedad. Esto está aceptado para publicar en el European Journal of Cancer. Por desgracia, no os puedo traer las gráficas, que ya las tengo disponibles, pero no me han dejado. Es un estudio el primer estudio sobre interacciones. Se va a publicar, yo espero que el mes que viene, está aceptado. Hemos hecho el primer análisis de interacciones en Caravaggio y lo que vemos que en nuestro estudio la administración concomitante de los diferentes agentes antitumorales y también del tratamiento de soporte no tiene efecto en la recurrencia y en el sangrado. No hemos visto una interacción significativa mayor entre el tratamiento oncológico y el tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa. En breve lo tendremos y lo podremos comunicar. Evidentemente, esto no es el final de nada, ni el principio del final, esto es solo el principio de los distintos análisis de interacciones, pero sí que es cierto que hemos visto una señal de que parece que podemos tener cierta seguridad, que por supuesto habrá que completar con estudios, con registros y con más información, pero es la primera señal. Esto es un estudio que se ha publicado recientemente el año pasado sobre posibles interacciones y vemos que las interacciones realmente complicadas son realmente menores y estamos hablando de menos del 10% en nuestra práctica clínica. Veremos qué nos dan los distintos estudios. Y ya para terminar, contaros un pequeño estudio noruego, una especie de fase 2 de una única rama, publicado recientemente con apixaban en pacientes con cáncer en una población de 298 pacientes noruegos. Metastásicos 68%, quimioterapia 71%, 26% colorecto, tumores hematológicos el 10%. Se permitió los pacientes con tumores cerebrales primarios y metástasis cerebrales y leucemias agudas, cosa que no se permitió en Caravaggio. Y teníamos además otros tipos de eventos que se podían incluir como las trombosis asociadas a catéter o las trombosis abdominales. ¿Qué vemos en este pequeño estudio de una única rama? Que la recurrencia es muy razonable, 4%, y en la medida de lo que teníamos previamente, y que los sangrados mayores a 6 meses estamos en torno al 5%. Vemos que los sangrados gastrointestinales, de nuevo, volvemos a tener otro dato que son muy parecidos a la población global, 5,5%, y vemos que globalmente no hay digamos, estos resultados van en línea de lo que teníamos con el estudio Adam, con el estudio Caravaggio, que nos refuerzan la idea que apixaban puede ser un fármaco ideal si pensamos en el paciente con cáncer que sea susceptible a un anticoagulante oral de acción directa. Probablemente apixaban sea el que nos ofrezca la mejor relación beneficio-riesgo. Estos datos de este pequeño estudio noruego están, ya digo, en línea con lo previsto previamente. Esto ha hecho que empiecen a cambiarse las guías. Aquí he traído la guía nuestra española que la hemos actualizado en el otoño del año pasado, en octubre del año pasado, y hemos dado a apixaban el mismo nivel de evidencia que la heparina de bajo peso molecular. En el fondo tenemos muy buenas noticias de nuestros pacientes, tenemos más diversidad, tenemos más opciones y ahora tenemos opciones tanto de heparina de bajo peso molecular con anticoagulantes orales de acción directa, siendo apixaban el que tiene el perfil más parecido a la heparina. La guía NCCN también desde el año pasado ya le ha dado a apixaban la categoría 1. Yo terminaría diciendo que apixaban no es inferior a la dalteparina, a la heparina en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Del paciente con cáncer no hemos visto el problema que hemos visto con otros anticoagulantes en cuanto al sangrado mayor. Parece que apixaban podía estar expandido a los tumores gastrointestinales, también a los tumores genitourinarios. Realmente tendremos que definir qué paciente es candidato a heparina, qué paciente es candidato a anticoagulante oral de acción directa, pero claramente tenemos una nueva alternativa que además nos está ofreciendo una mejor calidad de vida y nos ofrece también una mejor adherencia al tratamiento oncológico. Por lo demás, nada más. Dar las gracias a SEMI por la invitación, que es siempre un verdadero placer, y a la organización por esta organización siempre fantástica y muy fácil. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Andrés. Una exposición magnífica. Hay algunas preguntas. Primero voy a empezar con Vladi. Vladi, a mí me gustaría que comentara, sobre todo para la audiencia, qué gestiones hemos hecho desde el grupo
de SEMI y tú en particular con el tema de la financiación de los anticoagulantes de acción directa, que es un tema que ya nos irrita tanto que yo creo que ya no sabemos ya qué hacer. Pues mira, yo recuerdo en su momento, como todas las sociedades científicas de medicina interna, cardiología, neurología, todas se unieron y mandaron al ministerio pues, a favor de los ACOs y que estuviesen financiados. Eso no llegó a ningún sitio. No llegó a ningún sitio. Entonces, a raíz de un tuit mío de hace 3 años, pues se pusieron en contacto conmigo un senador, en ese caso era del PP, que era el tema que llevaba el tema de sanidad, y entonces, bueno, nos emplazamos a quedar personalmente y yo le explicarle la situación, ¿no? Entonces llegué a ir al Senado, que eso recuerdo perfectamente porque era el Congreso Nacional nuestro en Burgos, entonces yo paré en Madrid, en el Senado, y entonces pues llevé mi iPad con una pequeña presentación. La suerte es que dicho senador era médico, había sido consejero de salud en Aragón, y entonces entendía perfectamente lo que le estábamos explicando. Y entonces, en su momento, bueno, pues el PP tenía mayoría en el Senado y él lo veía fácil conseguir la financiación para ETV, luego vinieron 3 elecciones, luego vinieron el COVID y creo que hace pocos, ¿no? Leí una noticia que el Senado parece que iba a dar facilidades, pero a día de hoy han pasado 3 años y aquí estamos en el mismo sitio, a pesar de que todo el mundo lo entiende, que tiene que estar financiado y nadie entiende por qué no está financiado a día de hoy. Bueno, es una lucha constante en la consulta. La consulta, todos sabemos que parece que tú eres el malo que no le quieres dar la receta de que le financie el inspector, le haga el visado. Y entonces, y encima, a mí me queda un mal sabor de boca porque me doy cuenta de que ya tengo pacientes de primera y de segunda, depende del poder adquisitivo que tienen, pues se lo pagan claramente y el que no tiene poder adquisitivo va a la rama de Sintrón. Entonces, le queda muy mal sabor de boca en la consulta con este tema. Sí. Yo quería comentar en relación a esto que una cuestión es que a mí me parece que ofertarlo, cuando están indicados los anticoagulantes de acción directa, tenemos que ofertárselo a todos, que no debemos de ser nosotros quien decida quién toma uno u otro. Yo creo que nosotros debemos elegir el anticoagulante más adecuado para cada paciente, porque yo creo que eso ya es un traje a medida, esto no es unos vaqueros para todos, sino un traje a medida para cada uno y que ya el enfermo decida, ¿no? Pero verdaderamente un tema irritante, sobre todo con las evidencias que disponemos ahora mismo. Vale, pues que había otra pregunta también para Andrés, y es sobre el tema de la reducción de la dosis de dalteparina en los estudios. No sé si es la pauta, bueno, debe ser la pauta que se utilizó de entrada, ¿no?, en el primer ensayo, pero llama la atención porque yo creo que es la única heparina que se reduce, ¿no?, en el tratamiento de 6 meses en el cáncer, ¿no? Completamente de acuerdo. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de diseñar Caravagio, no tuvimos opción de elegir otra heparina. Era lo que nos pedían las agencias regulatorias. Y ahora viéndolo a posteriori y viendo que además las curvas, no he incidido en el tema de las curvas, pero vemos que las curvas también se pueden separar. En todos los estudios hemos visto que a partir del mes esas curvas se comportan distinto. Pues te hubiera pedido el cuerpo poner a lo mejor una heparina a dosis plena durante 6 meses. Es de las cosas que no hubiéramos tenido capacidad de decisión. Yo ahora, por ejemplo, sí que me arrepiento porque yo fui también uno de los responsables de no incluir los tumores cerebrales y de las metástasis cerebrales. Porque en aquel momento sí que teníamos teníamos miedo de que no pudiera salir. Pensábamos en el 2015 que eran fármacos que podían ser eficaces, pero podíamos tener un problema de sangrado y nos daba algo de miedo y fuimos muy restrictivos en Caravagio. Yo si hubiera tenido la oportunidad de volver atrás, hubiera incluido los pacientes con tumores cerebrales y metástasis cerebrales. Ahí sí que lo hubiera cambiado porque hubiéramos tenido posibilidad y lo decidimos nosotros, los propios miembros del Steering Committee. Pero lo que no había opción de cambio era la rama control. La rama control era esa, no era negociable. Sí que es verdad que ahora con los resultados que tienes dices, pues un estudio que hubiera comparado con 6 meses de dosis plenas, no sabemos si hubiéramos tenido un resultado distinto, diferente, y nos quedaremos siempre con la duda, pero probablemente no tengamos a lo mejor otros estudios tan grandes como Caravagio o como Hokusai, va a ser difícil tenerlos, y probablemente si hay algún estudio que vuelva a aparecer, tendrá seguramente que ser con la misma pauta, porque no sé si a nivel regulatorio lo permitirían. Vale. Hay otra pregunta para ti, Andrés. Ana Mancebo Plaza pregunta si en un paciente con un CEA de endometrio y una embolia de pulmón pondrías un anticoagulante de acción directa.
Pues como he intentado señalar ahí detrás, lo primero que me fijaría, por tipo de tumor, sí, claramente. En cuanto a sangrado, me fijaría en si el endometrio está operado, no está operado, o está irradiado, no está irradiado. Lo que hemos visto claramente que el tumor primario puesto es el factor de riesgo más importante de sangrado. Ahora mismo no hay ningún tipo de tumor que excluiría de poner apixaban, excepto lo que no incluimos en Caravaggio, leucemias agudas, tumores cerebrales primarios y metástasis cerebrales. Sí que tengo que comentar una cosa que aunque todavía no se ha publicado, yo espero que lo publiquemos, en Caravaggio permitimos a los que hacían metástasis cerebrales durante el estudio mantenerlos. Tenemos poquitos pacientes, unas decenas, pero esos que hemos tenido, los resultados parece que son favorables. Metástasis cerebrales bien tratadas, con tumores de poco riesgo, de sangrado, como puede ser un tumor renal, un melanoma, mama, pulmón, serían candidatos perfectamente a metástasis cerebrales y nosotros ya tenemos en nuestra institución experiencia, incluimos dos de nuestros pacientes de Caravaggio tuvieron este evento y la respuesta fue favorable. Yo por el endometrio no lo excluiría, solo por el endometrio. Hay otra pregunta, pero es de la misma persona y me voy a colar yo primero. A mí lo que me llama la atención es que ese efecto beneficioso de los anticoagulantes de acción directa previniendo la hemorragia, sobre todo la hemorragia a nivel del sistema nervioso central, en los pacientes con cáncer no se vea. No sé si es un problema de comparación con heparina, no con Sintrom, como están los ensayos en pacientes, los primeros ensayos, o es un problema puro de riesgo de mayor riesgo de sangrado del paciente con cáncer. Es verdad que Caravaggio no los incluyó, Hokusai incluyó pacientes con tumores cerebrales, muy poquitos, y tenemos poca evidencia. Jeffrey Swicker, del grupo de Boston, de Harvard, sí que tiene una serie más grande de pacientes, no de ensayo clínico, digamos de vida real, de estudios observacionales, en el cual nos sugiere que los ACOTs pueden ser más seguros que la heparina de bajo peso molecular, pero es verdad que no tenemos el dato del ensayo clínico. La serie de Jeffrey Swicker, que es un hematólogo de Boston, sí que parece sugerir que pueden tener un perfil favorable en este tipo de tumores, pero no tenemos dato de ensayo clínico. Vale. Pregunta también Ana Mancebo si en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y ETV fuera de brote pondrías anticoagulantes de acción directa. Vladi también, Vladi que conteste porque se lo veis los dos. Yo ya no me atrevo. Yo se los pongo, es decir, que los tengo y además esos pacientes suelen ser de los que se los financian porque están cansadísimos ya de sus brotes, de sus cosas y de pincharse, de todo, y esos suelen ser muy generosos a la hora de financiárselo y muy bien, y van muy bien y mucha seguridad. Yo, más que pensando muchas veces en la enfermedad inflamatoria intestinal, yo pensaría en los pacientes, por ejemplo, oncológicos que tienen grandes resecciones intestinales, que les hemos hecho cirugía de citorreducciones, de cirugía de carcinomatosis o resecciones extensas porque son fármacos que se absorben por el tracto gastrointestinal y no sabemos muy bien cómo pueden impactar. Es verdad que cada uno tiene, digamos, un perfil de absorción distinto, más proximal o distal en el tubo digestivo, y yo aquellos pacientes que tienen resecciones intestinales importantes, con ileostomías, etcétera, que muchas veces vemos hasta las pastillas que salen sin digerir por tránsito rápidos, yo sería pacientes que ahí sí que seguiría pensando todavía en la heparina bajo peso molecular como un fármaco interesante, por esa posible alteración en la absorción. Sí, totalmente de acuerdo. Vale. Otra pregunta también que hacen, el manejo de la trombopenia post-quimioterapia con el anticoagulante de acción directa. Muy bien, muy buena pregunta. Nosotros en Caravaggio se permitía hasta 50.000 plaquetas, estuvimos incluyendo, o podíamos permitir, o sea, se incluyeron pacientes hasta 75.000 cuando se entró en el estudio, pero luego hasta 50.000 podíamos mantenerlo. No tenemos datos más abajo de 50.000 plaquetas procedente de ensayo clínico, y eso es una limitación que podemos tener. Sí que es cierto que cada vez menos estamos viendo que los esquemas de quimioterapia cada vez son menos trombopenizantes, llamémosle de esta manera, si se está bien dicho. Cada vez tenemos menos problemas con esas trombopenias tan prolongadas, no son las leucemias agudas, son trombopenias muy cortas. Podemos utilizar dosis más bajas, aunque no tenemos, ya digo, datos de ensayo clínico, los tendremos con el estudio APICAT de utilizar 2,5 de apixaban, poder hacer una reducción de dosis como si fuera una dosis profiláctica, pero es verdad que no tenemos esa información procedente de ensayo clínico. En experiencia clínica, datos que estamos también recogiendo, seguro que Riete y Teseo tendremos alguna información en breve, las dosis profilácticas, 2,5 de apixaban puede ser una alternativa, pero ya digo, son recomendaciones personales, no basadas en datos de ensayo clínico ni de guías. Y otra cuestión también es, has puesto, creo que está en la parte del suplemento del artículo, sobre la menor eficacia en las personas mayores de 65 años, ¿no?
también llama la atención eso porque lo ha comentado Vladi, en el enfermo frágil y sobre todo en el enfermo mayor, en los trabajos de Riete son los que más se benefician del anticoagulante de acción directa y sin embargo aquí parece que no, ¿no? El estudio sale así, por encima de 75 años no hay diferencias significativas, es decir, lo único que es verdad que está, el puntito está hacia la derecha, Sí. pero sobre todo eso ocurre porque es el grupo que menos recurrencia tiene, independientemente de otras edades y de otros tratamientos. Un 2,8% de recurrencia en pacientes con cáncer y ETV a 6 meses es extremadamente bajo. Lo que no sabemos es explicar por qué es tan baja la incidencia en nuestro grupo de mayores de 75 años, que hubiéramos esperado todo lo contrario, que hubiera sido más alta y que el beneficio hubiera sido así. No lo sabemos muy bien porque ha sido esa incidencia de recurrencia en la rama de dalteparina tan bajita a mayor de 75 años. Donde vimos la interacción, donde vimos la diferencia significativa fue todo lo contrario, en jóvenes y a favor de Jóvenes. apixaban. Vale. Y otra cuestión también que se plantea es el tema de las interacciones, ¿no? Porque los anticoagulantes de acción directa, pues algunos son inductores de la citocromo P450 y de la glicoproteína P de membrana, ¿no? Esta es una pregunta mía personal que siempre hago cuando veo a un oncólogo o a un farmacéutico y es el fármaco de elección. A mí me sorprendió, y me voy a entretener, consumir unos minutos, me sorprendió una vez que lo revisé la eficacia tan importante del tamoxifeno y de los inhibidores de la aromatasa en la prevención de la recurrencia del cáncer de mama. Cuando me tocó estudiar este grupo de mujeres en el Riete, hay autores que la comparan con la eficacia de la estatina en reducción de los eventos isquémicos arteriales, ¿no? Y claro, uno piensa que cuando una mujer se trombosa con tamoxifeno, al principio de su largo periodo de tratamiento coadyuvante, pues realmente tienes que dejarla, tienes que dejarla anticoagulada todo el tiempo que está con el tamoxifeno. Si la puedes pasar a un inhibidor de aromatasa, pues bueno, si la puedes pasar porque ya esté menopáusica, bien está, pero es que ahora además que se está prolongando el tiempo de 5 a 10 años, Eso es. entonces la verdad es que es un escenario que las pobres mujeres... Yo creo que ese es el escenario de tratamiento a largo plazo, de terapias orales de alta eficacia oncológicas, es el contexto ideal para poner un anticoagulante oral de acción directa. La recomendación es valorar interacciones por las distintas plataformas. Nosotros utilizamos Lexicom, que es la que tenemos con UpToDate en nuestro hospital, y nosotros lo hemos revisado muchas veces, tanto tamoxifeno como anastrozol, como letrozol, como exemestano, que son los inhibidores de la aromatasa, y el tamoxifeno, y también el fulvestrant, que es otro antiestrógeno, no tiene una interacción significativa con apixaban. Nosotros lo comprobamos porque desde la mama nos llaman porque es una complicación relativamente frecuente. Tamoxifeno, enfermedad tromboembólica venosa o pacientes con un antecedente de enfermedad tromboembólica venosa que le vas a poner el tamoxifeno, sabes que vas a generarles un riesgo aumentado, que no debe morirse por una embolia de pulmón porque es una tragedia, porque el cáncer mama lo podemos curar y muchas veces la mortalidad por cardiovascular es igual o superior a la del cáncer en estos cánceres de tan buen pronóstico. No tenemos ahora mismo, ya digo, según Lexicom, no tenemos una interacción para no poner una apixaban comparado con estos 3 fármacos. Y por supuesto, tú como oncólogo aconsejas la no retirada del tratamiento coadyuvante a pesar del fenómeno de la embolia de No, yo pulmón. intentaría, siendo tan eficaz y en mujeres que no tenemos alternativas, mantener la hormonoterapia, por supuesto, mantener la hormonoterapia porque es altamente eficaz y curativa. El problema es que muchas veces tenemos que darla durante 5 a 10 años y mantener una anticoagulación durante toda la duración del tratamiento. Vale, Para eso el fármaco ideal, el anticoagulante oral de acción directa. vale, muy bien. Bueno, has comentado, y el otro día también tuvimos ocasión de escuchar a Marisa Peri sobre la embolia de pulmón incidental. Preguntan sobre actitud ante una embolia de pulmón incidental subsegmentaria en un enfermo con cáncer, subsegmentaria, con o sin trombosis de las venas de las piernas. Hombre, con trombosis nosotros siempre decimos, y lo que hemos hecho en alguna recomendación que hemos hecho en conjunto, si queremos no anticoagularla, tendría que ser un evento incidental, sin síntomas, periférico, unilateral y sin trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Si hay una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, habría que anticoagularla. Es muy curioso lo que el estudio de Peris a mí me encanta, darle la enhorabuena a Riete por ese trabajo y parece que vamos a tener de ir personalizando el tratamiento de la ETV y en eso Riete nos ayuda mucho. Tipo de tumor,
tipo de evento. Probablemente no haya que tener la misma carga un evento incidental sintomático o síntomas que los hemos confundido los oncólogos con un incidental sin síntomas. Es decir, probablemente vayamos a ir personalizando, no lo mismo una mama que un pulmón en recurrencias o una próstata y un gástrico en sangrado. Es decir, yo creo que vamos a una personalización y que el evento incidental cada vez lo vamos a ir considerando un poquito distinto si tiene síntomas, no síntomas, y la carga trombótica, no es lo mismo unilateral que bilateral, no solo la localización del vaso proximal o distal, sino yo creo que vamos a ir intentando personalizar a dar una carga de tratamiento adecuada a cada paciente. Yo creo que Sorrite nos ha ayudado a abrir esta historia de no todo para todos igual. Yo ahora como moderadora voy a acabar diciendo que, en mi opinión, y creo que vais a estar de acuerdo conmigo, creo que lo atractivo de la enfermedad tromboembólica venosa es que te permite individualizar. Ahora disponemos de un mayor arsenal de terapéutico y que te permite pues, elegir el anticoagulante más adecuado a las circunstancias y al escenario de cada enfermo, ¿no? Y la duración también va a ir personalizada. Bueno, pues ya me están diciendo que ya tenía más preguntas, pero había más preguntas, pero ya tenemos que acabar. Quiero daros las gracias. Yo creo que ha sido un placer, que nos habéis explicado las cosas muy claras y espero que los paguen, por favor, que los paguen. Sí, completamente. Por favor, el gobierno, del color que sea, por favor. ¿Eh? Sí, que es que, ¿Vale? por ejemplo, nosotros en el paciente oncológico además ahorramos, tenemos capacidad de ahorrar. Claro, es que el coste de 6 meses de anticoagulante de acción directa, la ha puesto Vladi, es bastante menor que el coste con heparina de bajo peso molecular. Y por supuesto no hablemos de comodidad para el enfermo, ¿no? Muy bien, pues daros las gracias de nuevo, dar las gracias de nuevo a SEMI, a SIH con mucho cariño y a Pfizer y nada más. Creo que podemos concluir este grato encuentro. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.